Paren el mundo que me quiero bajar. Es una frase que por muchos años yo había leído y se había atribuido a la famosa tira cómica de Mafalda. Sin embargo, el creador de Mafalda, el famoso Quino, llegó a aclarar que esa frase ella nunca la dijo durante alguna de las tiras cómicas que se publicaron. Sin embargo, es una frase que ha dado la vuelta al mundo, literalmente, porque creo que en muchos sentidos nos identificamos. Cuando escuchamos "paren el mundo que me quiero bajar", me lleva a recordar especialmente la cantidad de veces que, con toda seguridad, muchos de nosotros en algún tiempo de este año, precisamente el 2020, lo llegamos a decir. Este 2020 ha sido bien interesante. La pandemia aún no da tregua. Estados Unidos vive una crisis política que le ha llevado a una profunda división. Latinoamérica, ustedes saben, es una región que salta de una crisis a otra crisis sin resolver ninguna. Medio Oriente es una de esas regiones que parece que mantiene como una mecha encendida y en cualquier momento hace explosión. Y así en Europa, en África, China, Rusia tienen también sus propios líos a nivel mundial que afectan a otras regiones. Pero como si esto fuera poco, la naturaleza también se unió a toda esta película de terror, de drama y suspenso que vivimos en este 2020. Y ustedes sabrán de que ha habido incendios enormes en Estados Unidos y Australia. Hubo una nube de langostas que atacó las cosechas en Argentina. Terremoto en Turquía de más de 7 grados, donde cientos de personas perdieron la vida y también, por supuesto, perdieron miles sus hogares. Una nube de polvo del Sahara nos afectó a nosotros, básicamente a toda Centroamérica y parte de México. Pero de paso, si acaso esto ya no fuera suficiente, en 15 días, 2 huracanes, uno de 4 y otro de 5 en categoría, nos terminan golpeando. El punto es que, insisto, pareciera que este 2020 se puso de acuerdo intencionalmente para hacernos la vida más compleja. Ahora, todo esto sin mencionar los problemas domésticos con los que ya convivimos, la deuda que no podemos pagar, el despido que sufrimos durante este año, la enfermedad que no terminó jamás de curarse o de sanarse, el emprendimiento que fracasó, en el caso de los muchachos, la novia que te cortó o el novio que te cortó, la tentación que te venció una vez más, la injusticia que prevaleció quizás a nivel laboral o en cualquier otra área, las diferencias que se tienen con personas, esos pleitos que hay en las relaciones personales que todavía persisten. Entonces imagínense, problemas domésticos, problemas naturales, problemas a nivel mundial, el cóctel perfecto para un año para el olvido, para no querer recordarlo jamás. Ahora, todo esto llega a un punto en el que algunas personas llegan a gritar la frase que les dije al comienzo y que le da título a este mensaje: paren el mundo que me quiero bajar. Básicamente es, ya no aguanto más. Ya he vivido 20, 30 años bajo esta dinámica, bajo este patrón, y ya no sé qué más hacer. Y entonces pareciera que la única respuesta es la resignación, es rendirse, es el ni modo. ¿Y qué le voy a hacer? En la Biblia hay un episodio que me recuerda mucho esto, el tema de la resignación. Si me acompañan, por favor, al evangelio que escribió el doctor Lucas. En el capítulo 5, versículo 1, él describe que un día Jesús estaba a la orilla del lago de Genezaret y la gente lo apretujaba para oír el mensaje de Dios. Entonces vio 2 barcas que estaban en la playa. Los pescadores las habían dejado ahí mientras lavaban sus redes. Él subió a una de las barcas, que era de Simón, y le pidió que la alejara un poco de la orilla. Luego se sentó y desde la barca le enseñaba a la gente. Ahora, quiero que presten atención a detalles que no están en este texto, sin embargo, que son importantes recordar. No es la primera vez que Jesús conoce a Pedro. Pedro ya lo había visto. En el capítulo 4, si ustedes chequean rápido, van a notar que Jesucristo había sanado a la suegra de Pedro.
Por lo tanto, no le era extraña la figura de Cristo, al menos a Pedro, y probablemente también estaba ahí su hermano Andrés y los otros socios, que era Juan y Santiago, hermanos también, los hijos de Zebedeo, les dice la Biblia. Pero además, si ustedes observan, estos hombres están lavando redes, que básicamente significa una forma en la que están resignados, dado que, como ustedes descubrirán en algunos versículos más adelante, no habían logrado pescar nada. Y básicamente el lavar las redes era la manera resignada en la que estaban tratando de enfrentar la situación, estos pescadores. Y Cristo llega en ese preciso momento, pero no atiende el problema. Él está con una multitud que le está siguiendo, mira dos barcas a la distancia y en lugar de ver un problema, lo que mira es simplemente la oportunidad de pedir prestada una de las barcas y usarla como plataforma para comenzar a predicar. Es muy conocido, al menos en aquella región, que cuando uno predica al aire libre es mucho mejor hacerlo dentro del agua o al menos a cierta profundidad que hacerlo incluso en la misma tierra, porque el agua puede hacer que nuestra voz se amplifique más. De ahí la necesidad que Cristo tenía de usar una barca, y dice la misma Biblia que le pidió que la alejara un poco de la orilla, es decir, que se metiera un poquito la barca en el agua para usar básicamente como parlantes las mismas ondas de este lago. Era una forma estratégica. Luego se sienta y comienza a predicar. La mayoría de los comentaristas bíblicos coinciden de que esta prédica tuvo que haber sido larga. Cristo acostumbraba a tener momentos con las multitudes de 2, 3 e incluso hasta 4 horas, dicen la mayoría de los expertos. Entonces imagínense, Pedro presta una barca, tiene la vida fregada porque no ha logrado pescar el pan de cada día, y aún viene otro, Cristo, quien le pudiera ayudar, pero en lugar de ayudarle a lo inmediato, lo que hace es pedirle prestado su instrumento de trabajo para comenzar a trabajar 3, 4 horas en una enseñanza. Toda una mañana, donde el que te puede ayudar no está haciendo aparentemente nada. Y la resignación, muy probablemente lo que sucede es que se profundiza. Después de un año como este, seguir viniendo los días domingos o los días miércoles, para muchas personas es casi como venir en neutro. Vienen porque hay que venir, porque es domingo y me corresponde venir a la iglesia, pero hace rato que la palabra no entra a mi corazón, hace rato que no provoca un clic en el interior que me impulsa a tener una vez más esperanza, a ver la vida con otra perspectiva. Estoy aquí, pero a la vez no estoy. Sin embargo, por alguna razón, sigo prestando mis servicios. Y esto puede ser incluso para aquellos que estamos involucrados en el servicio activo de la iglesia. Puedo ser un pastor con este micrófono compartiendo una enseñanza y a la vez estar en neutro. Puedo ser un servidor, una maestra de niños, un ministro de alabanza y estar en neutro. Sin embargo, estoy sirviendo. Sin embargo, estoy haciendo algo. Pero estoy en neutro. Pedro probablemente estaba en una situación como esta. Versículo 4. Cuando terminó de hablar Cristo, cuando al fin terminó su enseñanza, le dijo a Simón: lleva la barca donde el agua está más profunda y ahí echa tus redes para pescar. Y Simón le respondió: Maestro. Observen la forma en la que inicialmente le llama, Maestro. Guarden esa expresión porque a la vuelta de los versículos van a descubrir algo bastante interesante. El giro que hay en la conversación entre Pedro y Jesucristo. Maestro, toda la noche hemos estado trabajando sin descanso y no hemos pescado nada. Noten la sensación de desaliento que da la respuesta de Pedro. Es la misma sensación de desaliento que da alguien cuando te dice: ¿sabe qué, pastor? He hecho todo lo que he escuchado durante cada domingo y no me ha funcionado. No es que no he orado, no es que no he hecho, no es que no he sido obediente, es que no me ha funcionado. Toda la noche lo intentamos hacer, sin embargo, por alguna razón no logramos ningún resultado.
Es la gente que se prepara, se esfuerza para conquistar algo y no lo logra. Es la gente que, por ejemplo, pasa un mes de prueba en una empresa que lo quiere contratar, pero luego del mes de prueba, a pesar de que se esforzaron, de que trabajaron con excelencia, de que lo dieron todo, que dieron horas extras sin haber tenido algún salario por esas horas, cuando viene el tiempo del contrato te dicen, ¿sabes qué? Gracias por este tiempo de prueba, pero no te vamos a contratar. No es que no hiciste nada, no es que fuiste tardero, no es que fuiste indisciplinado o no fuiste diligente. No, todo lo contrario, pero no funcionó aparentemente. Es la persona que es el trabajador ideal, pero el día que viene el recorte en la empresa, estás en la lista para irte. Y ahí es donde uno entra en un conflicto interno, donde se hacen muchas preguntas. Hago todo lo que se supone que tengo que hacer y a pesar de eso, no me está yendo bien. Es la esposa que está intentando ganarse el amor de su esposo, pero el hombre parece que solo está interesado en el contacto sexual y no en amar a su mujer. O al revés. Sucede también con nuestros hijos. Sin embargo, aquí hay un detalle que a mí me parece que debemos de rescatar. El milagro que a continuación ocurre, que lo conocemos popularmente como la pesca milagrosa. Ustedes ya conocen con toda seguridad esta historia. Me enseña algo, porque este Pedro no solamente estaba resignado por no haber capturado ningún pez, sino que de paso me demuestra que en la vida, al igual que él, todos nosotros estamos buscando pescar algo en nuestro día a día. Tal vez ninguno de nosotros es pescador, pero todos estamos pescando algo en la vida, insisto. Número uno, puede que estemos pescando aprobación, buscando en algún momento ser amados, ser aceptados. Hay otras personas que están pescando seguridad, por lo tanto su vida gira en relación a la fortaleza que puede tener su educación para tener un muy buen trabajo y por lo tanto un muy buen ingreso. Hay otros que andan pescando significado, propósito, quieren sentir que su vida vale la pena, que su vida tiene sentido. Hay otros que andan pescando el amor o una relación. Y todo gira, una vez más, en relación a si consigo o no a la persona con la que me quisiera casar. Otros andan pescando trabajo. Y así, otros andan buscando cómo pescar un proyecto, un sueño que se conquiste, algo que se logre. Cuando acabó de hablar, le dijo a Simón, lleva la barca hacia aguas más profundas y echen ahí las redes para pescar. Versículo 6. Así lo hicieron. Y recogieron una cantidad tan grande de peces que las redes se les rompían. Entonces llamaron por señas a uno de sus compañeros de la otra barca para que los ayudaran. Ellos se acercaron y llenaron tanto las dos barcas que comenzaron a hundirse. En un lapsus de 10 minutos estos hombres lograron lo que casi en 10 horas de trabajo no habían logrado. El milagro se les había hecho. La pregunta para mí, en términos muy prácticos, porque yo cuando veo esta historia, no sé si les pasa a ustedes como me pasa a mí, pero hay historias tan conocidas como estas que cuando uno las lee, llega un punto en el que pareciera que ya pierden ese toque, porque como estamos tan familiarizados con el relato, que ya no nos impacta tanto. Mientras leía la historia, pensaba cómo Pedro pudo pasar de una etapa de resignación, de manos vacías, a un milagro donde tenía todas sus manos llenas, sus dos manos llenas. Y no solamente sus dos manos llenas, sino que sus compañeros de trabajo también tenían las manos llenas. ¿Cómo pasó de lavar redes a que las redes se les estuvieran rompiendo? De un barco vacío a un barco que se está hundiendo. ¿Cómo se pasa de un 2020 de pandemias, de huracanes, de crisis económicas, de despidos, de problemas en la familia, de problemas de deuda? ¿Cómo se pasa de todo eso, que es un caos, a una vida de manos llenas, de diferente forma de experimentarla? ¿Cómo se logra? ¿Cuál es el secreto que vio Pedro? Y aquí están 3 consejos que le quiero dejar, muy prácticos. Por favor, observen el primero. Dar acceso completo
a Jesús. La Biblia nos dice que Jesucristo subió a una de las barcas que era de Simón. La barca representaba el trabajo, el día a día de Pedro. Pedro bien pudo haberle dicho a Jesucristo: Jesús, ¿sabes qué? No te subas a mi barca, mejor buscar la de Andrés, la de Juan o la de Santiago, pero la mía no. Estoy demasiado frustrado como para que ahora vos vengas a tratar de pedirme que te dé algo mío en un momento tan difícil para mí. A veces pareciera que Dios se empecina en querer usarnos más cuando peor nos sentimos. Cuando más dañado quizás están las cosas a nuestro alrededor. A pesar de eso, Pedro voluntariamente decide permitirle a Cristo que se suba a la barca. Y aquí me da una enseñanza que puede ser muy sencilla, pero a la vez puede ser tan relevante para nosotros. Cristo tendría que tener acceso completo a nuestra vida. Vivimos en un tipo de iglesia donde honestamente Cristo forma parte de nuestra vida, pero no es toda nuestra vida. Cristo forma parte del círculo de nuestra vida. Una vez creo que les dije esto: a veces tomamos la relación con Cristo como hacen los religiosos de las distintas creencias que hay alrededor del mundo. Yo trabajo, yo tengo familia, yo tengo sueños, yo tengo mi profesión, yo tengo mis estudios y tengo a Cristo. Entonces pareciera que Cristo es parte del círculo de mi vida, pero el centro sigo siendo yo. Cristo no es todo, es parte del engranaje de mi existencia. Entonces, si voy a emprender algo, ahí acudo a Cristo y le digo: Cristo, ayúdame por favor para que me vaya bien en esto. Y mi relación se reduce, al menos con Él, para que me ayude, para que me vaya bien en la vida. Porque he visto a Cristo como el amuleto de la suerte, como alguien que está ahí para que me vaya bien a mí. Pero en el fondo, lo que está sucediendo es que Cristo solamente forma parte de una pequeña área de mi vida. ¿Cuánto de su vida tiene Cristo? ¿Cuánto de su vida? ¿Qué nivel de su vida tiene control Cristo? Juan dijo en el capítulo 1, versículo 16 del evangelio que lleva su nombre: ciertamente de su plenitud tomamos todos. ¿Cuánto tomó de Cristo usted? ¿Cuánto ha tomado de Él? La vida que yo tengo hoy es el reflejo de cuánto he tomado de Cristo. Las decisiones que yo tomo a diario es el reflejo de cuánto estoy tomando a Cristo. Porque en algunas cosas me conviene tomar a Cristo, en otras cosas yo a veces de forma intencional pienso que no me conviene. Me conviene tomar a Cristo para los trabajos, para el dinero, para las finanzas. Pero a veces siento que no me conviene preguntarle si debo o no debo casarme con esa muchacha o con ese muchacho, si debo o no debo hacer esto o hacer aquello. Y ahí me doy cuenta que entonces hay áreas de mi vida en las que Cristo todavía no gobierna y no se puede subir totalmente con confianza a mi barca. Eso es lo primero que aprendo. Lo segundo, reconocer que mis esfuerzos no están funcionando. Pedro le dijo a Jesús: Maestro, hemos estado trabajando duro toda la noche y no hemos pescado nada. Ahora, recuerden que Pedro era un profesional en su trabajo, era un experto. Y por supuesto tenía más experiencia que Jesús, al menos en la pesca. Ellos ya habían dado lo mejor. Pero esto me lleva, por lo tanto, a pensar en una frase lo que estaba sucediendo con Pedro y lo que puede pasar también con nosotros. Algunas veces, mis estimados, lo mejor de nosotros no es lo suficientemente bueno como para que nos vaya bien en la vida. La vida se va a encargar en alguna etapa de demostrarnos que no importa cuán inteligente seas, cuánto estudio hayas logrado, cuán talentoso puedas ser, ni cuán atractivo tampoco. Siempre hay un límite para todos mis recursos y capacidades. Por muy experto que yo sea en algunas áreas, por muy apellido que yo tenga, por muy habilidoso, por muchos títulos que esté cargando, hay un límite.
Hay cosas que yo no puedo lograr por mí mismo, en absoluto, y tengo que tener la humildad para reconocer que aún mis esfuerzos puede que no funcionen. Y en este 2020 va a ser muy importante que reflexionemos que de todo lo que han intentado hacer para que funcione y que el mundo se ha confabulado aparentemente para que no funcione, tercamente insistimos en seguir trabajando de la misma forma, del mismo patrón. Miren, pienso yo que hay 3 razones por las que muchas veces nos cuesta reconocer que no somos tan buenos. Esta es la primera, el orgullo. El orgullo básicamente es algo que dice, yo no quiero que nadie piense que no puedo manejarlo. Es esa idea errónea donde yo quiero transmitir que tengo la capacidad de manejar mis problemas. Te vas a dar cuenta que en este 2020 todos los grandes expertos no lograron manejar esta pandemia, este virus. No importa cuántos estudios tengan, no importa cuán profundas sean sus investigaciones, nos demostró este 2020 lo vulnerable y lo lejos que estamos de tener el control de todo lo que sucede en este mundo. Y lo mismo se aplica en términos individuales. Mi estimada y mi estimado no puede controlar todo, no lo puede resolver todo. No importa cuán inteligente o capaz se crea, no importa cuán espiritual incluso parezcamos, no podemos manejarlo todo. Si no lo reconozco, difícilmente voy a ver formas distintas de lograr resultados. Este es el segundo punto, la terquedad. La terquedad también me impide entender de que no todo lo puedo conquistar yo mismo. Es cuando no estoy dispuesto a cambiar la forma en que lo estoy haciendo. Me gustó esto que leí hace algún tiempo. El mayor enemigo del éxito del mañana es el éxito del ayer. ¿Cómo se le hace entender a alguien que ha tenido éxito, que le ha ido bien en algo, de que ese éxito del ayer no es lo que se requiere para el mañana? ¿Cómo se le hace entender a alguien que el que algo haya funcionado en el pasado no significa que es licencia para seguirlo usando? Sucede mucho en nuestra cultura. Cuando no entendemos los cambios que se van dando, tercamente insistimos en un método. Y como eso me funcionó a mí, tiene que funcionar siempre. Así le funcionó a mi mamá, a su matrimonio. Así que yo me voy tercamente a parar en esa forma de ser mujer, en esa forma de ser esposo, en esa forma de ser trabajador. Y es que si no soy así, no va a resultar esto. Tercamente insisto, me recuerda lo que hizo Moisés. ¿Recuerdan cuando Moisés escucha al pueblo quejarse de Israel mientras están en el desierto, que tenían sed, no había agua? Y entonces Dios le dice a Moisés, Moisés, agarra la vara y pegale a la piedra, a aquella roca. Y cuando le pegues, va a fluir agua de aquella roca. Y Moisés, muy obediente, agarra la vara, literalmente, agarró la vara, ¡pam!, y le pegó a la piedra. El agua comenzó a fluir. Más adelante pasa el tiempo y el pueblo de Israel vuelve a tener sed, se vuelve a quejar porque no hay agua. Y Dios le dice a Moisés, Moisés, ¿sabes qué? Háblale a la misma roca que le pegaste para que salga el agua. Pero Moisés, ¿saben qué es lo que hizo? Volvió a agarrar la vara y le pegó. El agua salió, pero Dios no lo aprobó. Que algo me funcione no significa que Dios me está aprobando. Eso para mí es muy importante. Que algo te esté funcionando no significa que tengas la aprobación de Dios. Porque puede que yo te esté teniendo resultados en algunas cosas, pero que no sea parte de lo que Dios quiere que yo haga. Si yo no capto esas cosas, la terquedad me va a llevar a no poder ver la mano de Dios moverse en mi vida.
Hay muchas cosas que estamos haciendo tercamente porque no funciona, pero no es lo que Dios quiere que yo haga. Lo tercero que me impide es el miedo. Y el miedo es básicamente a la gente a que piensen menos de mí. Miedo a que piensen de que no me la sé toda. Miedo a que piensen menos de mí. En una cultura donde pareciera que lo importante siempre es la opinión de la persona, somos muy movidos por los temores. ¿Al qué van a pensar? No sé si les pasó a ustedes. Como yo siempre he sido flaco, cuando era un adolescente de 13, 14 años, ir al mar para mí era un martirio. Porque obviamente yo no me voy a bañar en pantalón, me tengo que bañar en short. Pero un flaco en short, si en pantalón, en short. Y entonces, el tema es este. ¿Saben por qué yo no me ponía short antes, cuando me iba a la playa? Porque pensaba que todas las miradas iban a concentrarse en mí. Y puede que 2 o 3 iban a querer verme para reírse. Pero el miedo al qué dirán te detiene muchísimo a disfrutar la vida. Me di cuenta que al final, mis estimados, uno tiene que aprender a enfrentar el qué va a decir la gente de nosotros. ¿Y qué si no podemos? No somos menos porque usted no sea capaz de resolver ciertos problemas en la vida. Es mucho mejor cuando usted tiene la humildad de reconocer quién sabe más, quién le puede ayudar más. Ese es el arte de una vida exitosa. Y lo tercero y último que le quiero compartir, el tercer secreto que para mí aplicó Pedro, obedecer lo que Jesús me dice. Maestro, hemos estado trabajando duro toda la noche y no hemos pescado nada, le contestó Simón. Pero como tú me lo mandas, echaré las redes. Pedro no discutió con Jesús, simplemente fue obediente. Nuestra generación de cristianos es una generación que discute mucho las orientaciones divinas. Perdoná, sí, pero es que usted no sabe lo que me hicieron a mí. Sé buen administrador, sí, pero es que usted no tiene mi deuda. Anda a hablar con la persona, sí, pero es que vos no sabés lo que me dijo. Anda, ya sé que yo, sí, pero discutimos mucho las reglas. ¿Qué tal si la próxima orden que escuchemos de parte de Dios, en lugar de discutir, simplemente decimos, como dijo Pedro, como tú lo estás diciendo, yo lo haré. Tengo conflictos internos, tengo líos internos. Ya lo intenté, pero si vos lo estás diciendo, lo voy a hacer. Versículo 6. Ellos hicieron lo que Él les dijo y recogieron tantos peces que las redes se les rompían. Entonces hicieron señas a sus compañeros de la otra barca para que fueran a ayudarlos. Ellos fueron y llenaron tanto las 2 barcas que se empezaron a hundir. Y termino con este pasaje, versículo 8. Cuando Simón Pedro vio esto, cayó de rodillas ante Jesús y le dijo, apártate de mí, Señor, porque soy un pecador. Vean por un momento el escenario una vez más. Resignación porque todo está saliendo mal. El milagro que ahora hace que todo esté saliendo bien. ¿Qué haría cualquier persona normal? Se alegra, por supuesto, y dice, encontré al mejor socio de toda mi vida. Con Cristo haré que mi vida sea un éxito. Pero en lugar de eso, Pedro lo que dice es esto: Señor, apártate de mí. Para mí no tiene mucho sentido. Al menos al comienzo no le encuentro sentido. Si yo vengo y me convierto en el que te da el éxito para tu empresa y sabes que lo que yo te digo te va a ir bien,
Y ahora me venís y decís, después de que ve los resultados, mejor apartate, mi hermano. Vos decís, no tiene sentido. ¿Por qué le vas a pedir que se aparte si te está mostrando cómo hacer las cosas bien? Porque Pedro se dio cuenta de algo más importante que el éxito en un trabajo. Se dio cuenta quién era Jesús y lo miserable que era Él. Lo indigno que era Él. Porque ese mismo que sabía los peces que podían entrar a una red, era el mismo que podía conocer las profundidades del corazón. Si Jesús, que sabía los peces que habían en las profundidades de las aguas, ¿cuánto no más iba a saber las profundidades de los secretos en nuestro corazón? Se vio descubierto, se vio expuesto. El mayor de los milagros no fue la cantidad de peces que cayeron en la red. El mayor de los milagros fue que Pedro tuvo la humildad de reconocer lo miserable que era. Mis estimados, en este 2020 el mayor de los milagros no va a ser que esta pandemia desaparezca. Ojalá que desaparezca. El mayor de los milagros no va a ser que los desastres naturales paren. Lamentablemente tengo que decirles que muy probablemente en los próximos años el asunto se ponga peor, porque es parte de lo que la Biblia nos enseña. El mundo vendrá a sufrir más. ¿Cómo vamos a vivir en un mundo que se va a fracturar cada vez más? Esperando que siempre la barca esté llena de peces. Yo no quiero vivir de barcas llenas. Quiero vivir al igual que lo hizo Pedro. Apártate de mí, Señor, porque soy un pecador. Y Cristo le responde, no tengas miedo. De ahora en adelante serás pescador de hombres. Les dije que notaran la palabra maestro en el versículo 5. Maestro, toda la noche hemos pescado. No lo volvió a llamar maestro. ¿Cómo lo llamó ahora? Señor. De maestro a Señor. El maestro te enseña, te puede impactar, te ayuda. Quizás porque escucharon a Cristo enseñar algo, vamos a hacerle caso a este maestro y vamos a ir mar adentro a lanzar las redes. Pero luego que viste el milagro y que funcionó, dejó de ser tu maestro para convertirse en tu Señor. Y le dijo, no tengas miedo. Lo dejaron todo y siguieron a Jesús. Ese es el éxito finalmente. Lo dejaron todo y siguieron a Jesús.